inflación del mes de febrero es del 2,4%. Flor, como venían anticipando, las consultoras privadas superó el 2%. Así es, Elio, el dato entonces de febrero 2,4%. Para hacer algunas comparaciones, enero había sido 2,2%, así que ahí tenemos un aumento con respecto a enero. El mes de febrero entonces fue 2,4% y está un poquito por encima de lo que preveían todas las consultoras. Todas las consultoras hablaban de 2,3% y finalmente terminó siendo 2,4%. Lo que es interesante ahora es ver cuáles fueron los rubros de mayores aumentos que te explican esta aceleración de la inflación en febrero con respecto a enero. Y ahí que nos dicen los números oficiales del INDEC en el informe que se acaba de publicar, que estuvo encabezando en el mes de febrero todo lo que tiene que ver con servicios en el hogar, desde tarifas de luz, agua, electricidad, como también los alquileres. Ahí 3,7% aumentó. Y en segundo lugar, y este es un tema central, tenemos a los alimentos. Los alimentos en el mes de febrero subieron 3,2%. Bueno. Es algo que ya veníamos anticipando, ¿no? Ahora, se venía anticipando, pero está bien lo que vos marcás. Es un punto central, es una de las principales preocupaciones del gobierno. Es el tema más sensible para todos los argentinos, por supuesto, el tema alimentos. A ver, en la ponderación, en la canasta del INDEC a nivel nacional, la carne tiene un peso realmente muy importante. Así como nosotros siempre que vemos el dato de inflación en la ciudad de Buenos Aires decimos que el peso que tiene la ponderación de los servicios es realmente muy alto, bueno, en el caso de la canasta a nivel nacional, la carne pondera fuerte. Sí. Y ha subido la carne en la Argentina cerca de un 7%, y esto claramente impactó en este dato que estamos viendo aquí en pantalla, que es del 3,2%. Te diría que si metemos un poquito más la lupa, seguramente que vamos a ver, Flor, que subió la carne y subieron también las frutas y las verduras. Sí, ahora podemos chequear también ese dato porque, mira, carnes y derivados que tiene, si uno pone el zoom en el informe de inflación, subió en el Gran Buenos Aires 7,6%, es decir, casi 3 veces por encima de la inflación, ¿no? Después en la región pampeana, porque uno puede desglosar, 7,1%. En el noroeste argentino, 8,1% subió la carne, y en Cuyo y en Patagonia subió casi 10% la carne en febrero. Y como bien decías, por cómo está compuesto el indicador y sus ponderadores, lo que pasa con la carne influye mucho en lo que es el número final. Ahora, el ingreso de esto es oferta y demanda. Ingresó menos Hacienda, y como ingresó menos Hacienda, subió el precio de la carne. Eso se vio reflejado en el mostrador, que es lo que estamos comprando hoy. Ahora, en estos días ha ingresado más Hacienda, y vamos a ver seguramente eso reflejado dentro de los próximos 10 días, pero no en este momento, porque esto tarda un poquito, ¿no? Claro, sí. Y por eso también entonces tenemos los alimentos subiendo tan fuerte. 3,2% subieron los alimentos en febrero, 3,2% es el promedio de todos los alimentos. Decíamos recién, carne por encima del 7%, según en qué región del país que te posiciones. Otro rubro que también estuvo muy arriba fue recreación y cultura, 2,9%, y bienes y servicios varios, 2,9%. También lo que estamos viendo en servicios es que cuesta un poco que desaceleren los servicios, a diferencia de lo que vimos en bienes, que por ahí se estabilizaban más cerca de lo que está pasando con el dólar, que se mueve todos los meses un 1%, antes se movía 2%, ahora 1%. Los bienes se habían estabilizado más, no así los servicios. De todos modos, así como los alimentos venían corriendo al 1-2%, ahora 3% en febrero, marca una aceleración de los alimentos. No hace falta que se lo contemos a la gente que va al supermercado, a la carnicería, y lo ve y lo siente. Está claro. Ahora, si miramos ya por debajo, es decir, lo que están viendo allí a mano derecha, por debajo del 2,4% del nivel general, vemos educación, que está en un 2,3%. Estamos hablando también de un mes en donde siempre la educación tiene aumentos por cuestiones estacionales, obviamente, no por el comienzo de clases. Después tenemos comunicación, restaurante y hoteles, todos con un 2,3%, igual que educación, ¿no? Claro. Y después le sigue salud, que subió 2,1%. Fíjate lo que veníamos hablando, que por ahí prepagas iban a estar subiendo un poco por debajo. Bueno, se ve reflejado en el indicador. Transporte, 1,7%. Seguramente transporte
En marzo va a dar alto porque en marzo vamos a tener subas en el transporte en el área metropolitana. Y después también sobre el final tenemos bebidas alcohólicas 1,3%, equipamiento del hogar 1%. Y de nuevo algo que veíamos en febrero, prendas de vestir y calzado subió 0,4% en febrero. ¿Te acordás que en enero había dado hasta incluso deflación? Exacto, negativo, era menos 0,3 si no me... Sí, me parece que era menos 0,3, pero es cierto, era la primera vez que veíamos deflación. En aquel momento estamos hablando de un 0,4%. Ahora, tu lectura, Flor, con respecto a esto, porque estamos hablando de un mes de inflación mayor al anterior, se mantiene igualmente en torno al 2%. Yo no diría que está subiendo, pero sí diría que por lo menos hay una pausa en la desinflación. Claro, sí, en este proceso de desaceleración de la inflación. De todos modos, el gobierno lo que ya había dicho, ¿te acordás? Lo hablábamos en estos días cuando Milei abrió el Congreso, que dio en la cadena nacional un discurso muy largo. Ahí dijo, ojo, porque la inflación no es un proceso de desaceleración que todos los meses va bajando un escalón más, sino que habló de que puede haber cierta volatilidad y es lo que estamos viendo, digamos. En noviembre del año pasado vos tenías la inflación creo que había sido 2,2%, 2,4%. Para diciembre había subido 2,7%. 2,4 en noviembre. Noviembre 2,4%. Sí. Para diciembre había subido 2,7%. En enero había bajado 2,2% y ahora de nuevo tenemos una suba de 2,4%. Lo cierto es que hay algo muy importante que por ahí siempre uno lo ve del lado más financiero, que es lo que tiene que ver con el dólar. Y la realidad es que desde febrero el dólar sube solamente 1% por mes. El dólar oficial, no el blue y los paralelos. El dólar oficial sube 1% por mes. Entonces, lo que quiere el gobierno es que la inflación baje más, que no se estabilice ni en 2,2, ni en 2,4, ni en 2, sino que perfore ese 2%. Te diría que ese es el objetivo en adelante. Y si uno ve lo que prevén las consultoras, para marzo están en el 2%. Bueno, de hecho, el gobierno hace mucho tiempo, cada vez que uno le pregunta a algún funcionario, bueno, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Lo primero que te dicen es, bueno, cuando converja la devaluación por goteo o Crolimpec, este 1% que viene, estás marcando vos, Flor, que hasta hace muy poquito era del 2%, y la inflación, es decir, que estén al mismo nivel, cuando converjan al 1%, ahí entonces vamos a estar preparados para salir del cepo. Claramente con esto nos estamos alejando de ese escenario, ¿no? Sí, y fíjate también el informe del INDEC que te divide en distintas categorías y te pone los precios estacionales bajaron en el mes de febrero 0,8%, en precios estacionales podés llegar a tener, por ejemplo, las verduras, que de hecho bajaron. Y después tenés el IPC, la parte de los regulados, que subió 2,3%. Ahí tenés las tarifas, que son precios que puede regular el gobierno. Pero yo me quiero detener en el dato del IPC núcleo, que es cuánto fue la inflación sin tener en cuenta lo que puede controlar el gobierno, como los regulados, sin tener en cuenta lo estacional, que puede haber sido algo de un mes. Fue 2,9%, es decir, cercano al 3%. Creo que ese es un dato también a resaltar. Es un dato a resaltar porque es cierto, a ver, ahí sacás estacionales, es decir, todo lo que tenga que ver con la estacionalidad, ya sea en alimentos o también por cuestiones de, por ejemplo, empezaron las clases. Y otra de las cuestiones que quitas ahí es lo que puede regular el gobierno, como bien decías vos, que tiene que ver con lo que todavía está subsidiado o congelado o tiene un techo que puso el gobierno. Claro, sí, porque ahí también este proceso que estamos viendo de desaceleración de la inflación, por más que ahora es verdad que se aceleró y que te diría que no es un buen dato que se haya acelerado, lo cierto es que también tenés que ver la película completa. Y cuando vos ves el interanual, estás en 70% de inflación, es decir, febrero actual, 2025, contra febrero del año 2024, estás en 66, no, dije mal, no dije 70%, es 66,9%, es decir, 67% para redondear. Hasta diciembre vos estabas en 3 dígitos de inflación. Es decir, por más que hubo una aceleración de la inflación en febrero, si ves toda la película, tenés una desaceleración de la inflación. Y si vos ves, por ejemplo, cuánto es el acumulado primer bimestre, es decir, enero y febrero, cuánto fue la inflación acumulada, fue 4,7%. Es un dato que uno ve, antes teníamos eso todos los meses, ¿no? Claro, eso es cierto. Es interesante esto que vos marcás, mirar la película y no mirar solamente la foto.
Sí, después, bueno, también hay otras cuestiones para analizar esto de que la inflación es un promedio, entonces por ahí uno cuenta, estás en 2%, y uno dice, pará, pero si baja o se estabiliza, ¿por qué no me alcanza? Porque yo no lo siento cuando voy Claro, al ¿por qué no súper? lo siento? ¿Por qué no repunta el consumo? Los productos que yo compro para mi casa, ¿por qué no lo siento? Bueno, que es justamente por el promedio que estás marcando. Claro, así es. Bueno, quedamos atentos, entonces 2,4% el